Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Este es un episodio más de Voz Charlie. Mi nombre es Pedro David Cifuentes y vamos a tener el gusto de tener una plática amena una vez más. Y este es el segundo episodio donde tenemos la fortuna de tener al padre Gabriel Ola Velázquez, benedictino. Padre, ¿cómo ha estado? Saludos a todos, contentos de poder participar en estos momentos que son verdaderamente ricos de compartir por estos medios. Gracias, padre, le agradecemos mucho. Y mi estimado Marvin, como siempre, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, buenas noches. Madrugadas también, porque hay gente que se dedica a ver podcast en las madrugadas o en el tiempo Sí, libre, o a ¿no? medianoche. Sí. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Entonces, hoy pues tenemos la oportunidad de tener esta parte 2 de conversar con el Padre. Y me gustaría pues comenzar retomando un punto que me quedó duda a lo largo de este proceso, y es sobre los santos o las canonizaciones más recientes. Padre, ¿nos podría contar alguna experiencia o algún santo que podría pues servirnos de mucho ejemplo para la juventud hoy en día? Bien, nosotros tenemos un colegio Ujú. y bueno, yo mantengo buena relación con muchos exalumnos, ¿no? Sí. Y entonces alguno una vez me habló de un cierto Carlo Acutis, ¿no? Ajá. Yo dije, bueno, nunca lo había escuchado. Se me llamaba la atención que era italiano, porque por los años que viví en Italia, cuando es algo italiano, pues me atrae, ¿no? Claro. Pero como que no me impactó mucho. Después él me mandó algunos links. Yo dije, wow, este muchachito es especial. Ujú. Después, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de ir conociendo más y más. Había poca, en ese entonces había poca información en las librerías. Ujú. Y yo les decía, mire, ¿y por qué no traen algo de Carlo Acutis? Y en algunas librerías ni lo conocían, ¿verdad? Claro. Y entonces, ahora, gracias a Dios, ahora ya hay más. Pero y entonces encontrarse con este jovencito de 15 años, Ujú. fascinado, enamorado de Jesús, porque él dice, mi proyecto de vida es estar con Jesús. Ajá. Wow, era nítido. Y la mamá cuenta que desde que él hizo la primera comunión, no pudo dejar de ir a misa todos los días, ¿verdad? Ujú. Llegaban sus amiguitos ahí después de la escuela, del colegio, a jugar. Él escuchaba las campanas y no es que le daba respeto humano, ¿verdad? Como están mis amigos, se los llevaba a la misa también, ¿verdad? Dice, bueno, ahora es hora de ir a la misa. Y entonces esa su experiencia eucarística ha hecho seguramente que él sea hoy un joven adolescente, pero gigante, santo de nuestro tiempo, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II decía que necesitábamos santos en jeans y en tenis, Claro. y él es como la primera expresión de seguramente de tantos que están en proceso y que están por venir. Entonces una figura eucarística, una figura de amor al prójimo, ¿verdad? Una figura que se interesa también a enamorarse y a enamorar más a todos a través de la Eucaristía. Y la Eucaristía es un grande milagro, ¿verdad? Claro. Pero y él se interesó mucho en los milagros eucarísticos y difundirlos. Y entonces, pues ese es uno de sus grandes aportes, ¿verdad? Y Claro. su testimonio, su tumba, su lugar de grande peregrinación, ¿verdad? Entonces, estupenda figura hoy. Estupenda figura. San Carlo Acutis. ¿Habías escuchado hablar de San Carlo Acutis, Marvin? Sí, de por sí nosotros tenemos unas redes sociales católicas que es para Ajá. la gente que, o sea, nosotros creamos un concepto, digámoslo así, con el Padre hemos trabajado y el Padre nos ha apoyado bastante en muchas ocasiones, pero nosotros no llegamos a los chavos que ya están, sino a los que no están. Claro. ¿Ya? Entonces, y él es como un ejemplo, digamos, porque pues en la Iglesia Católica siento yo que mucha gente lo ve como siempre son todo tranquilo, pasivo, no hay nada como conciertos, y sí hay, digamos, o sea, esa es la Ok. parte que nosotros tratamos de mostrar, que sí hay un como Jesús joven, que sí hay, no sé, mi primera impresión, y lo voy a decir bien abierta, o sea, a mí, yo no fui a un retiro, ¿sabes? Ok. O sea, sí fui después, pero lo primero que a mí me llamó en aquel entonces, no sé si el padre se recuerda, había una radio que se llamaba Kyrios. Entonces yo empecé a escuchar música cabal de Nayal, de Pierre Gutiérrez, música contemporánea, Ok. que no era como aleluya, cosas Claro, así, casi que la gente, renacentista, ¿no? ajá, que la gente está como, bueno, para todos hay tipo de música, Claro. pero a mí eso fue lo que me allegó y me acercó a la iglesia y a trabajar en la iglesia. Creo que, y es como una forma de ver a un Jesús, no sé,
con todo respeto a toda la gente que, pues, que tal vez es un poco conservadora, pero yo sí en su momento me imaginaba a un Jesús con su pantalón roto, su pelo largo, la guitarra atrás, ya Ok. sabes, o sea, tratando Ajá. de llegar a todo el tipo de gente sin excluir a nadie. Entonces, creo que Carlo Acuti fue ese joven y aparte que fue como, es muy, ¿cómo se llama? Muy de nuestro tiempo. Entonces decís, wow, o sea, sí se puede, sí logras, o sea, todos creo que en algún momento quisiéramos tener como esa, ¿cómo se dice? Disciplina, Claro. esa parte de poder ir todos los días y enriquecer tu vida con ir a misa, pues, pero creo que no todos lo logramos, pero estamos en el intento, ¿no? Claro. De hecho, a mí la figura de Carlo Acutis, pues la verdad es que ha sido para mí muy familiar por mucho tiempo. Mi hermana, la mayor, que entre más tiempo pasa, más crece en sabiduría y guía para todos sus hermanos menores. Ella siempre me platicaba de él. Me decía, Pedro, léase algo de él. Yo la verdad es que no le hacía caso. Es la realidad. Entonces, y me acuerdo que el año pasado, pues estaba yo pasando por una situación pues bastante compleja personalmente y decido ir a visitar a mi hermana. Mi hermana vive en otro país y estando con ella me dice, Pedro, ¿y si vamos a Roma? Yo no conocía Roma, la verdad. Y mi hermana me dice, vamos, vamos, Pedro, aprovechemos, ahorita tengo vacaciones, los bebés están pequeños, hay oferta del vuelo. Y yo le digo, va, está bueno. Y entonces nos fuimos para Roma. Y estuvimos allá una semana. Y en eso fuimos el domingo a misa a la Basílica de San Pedro. Y pues yo estaba ahí con ella y le decía, Lisa, mi hermana ya ha ido bastantes veces a Roma. Le digo, siempre hay tanta fila para entrar pues ir a misa. Pues obviamente no vamos a entrar directamente a la Basílica, pues, pero al final toda la parte de la explanada en donde se realiza la celebración. Y me dice, no, Pedro, es que hoy es la canonización de Carlo Acutis y el otro... Pier Giorgio y Frassati. Per Giorgio. Ajá. Y yo le digo, ¿es en serio? Me dijo, sí, seguramente por eso hay tanta gente. Por una razón u otra que no me acuerdo con precisión, yo sí logré entrar y mi hermana se quedó como que en la parte de atrás de la explanada donde están las columnas, más atrás, que ya es como calle. Y porque traía a mis sobrinos también y son pequeños. Entonces yo logré entrar y veo toda la misa de canonización parado. A mí me quedó perfectamente bien, así vi todo espectacular. Y entonces ya cuando empiezo a platicar con mi hermana y me dice, Pedro, San Carlo Acutis nació en 1991. Yo nací en 1991. Y me dice, y su cumpleaños es el 3 de mayo. Yo nací el 3 de mayo de 1991. Y entonces para mí fue como que fue una experiencia muy, muy bonita, porque al final él tendría mi misma edad ahorita. O sea, nacimos el mismo día. No sé si a la misma hora, no lo sé. Pero me quedó mucho la experiencia de justamente en este momento de mi vida que la verdad era muy, muy difícil para mí, tener esta experiencia de llegar y tener esa como misericordia, de verme reflejado en una persona que en su juventud había desarrollado un camino de santidad y que se estaba reconociendo, y el mismo Papa León lo comenta ahí en misa, que es justamente estos son los ejemplos que la juventud necesita hoy en día, ¿verdad? Entonces les quería contar un poquito eso porque al final creo que, como dicen, Dios obra de maneras misteriosas. Hermosa experiencia, sí. Sí, Y Carlo Acutis, pues viene a abrir como la brecha, ¿verdad? Para que tantos jóvenes vean que la santidad está así de accesible, ¿verdad? así de Es accesible. enamorarse de Cristo y vivir la vida como Cristo. Y vivir la vida. ¿Cómo Sí. puede uno, padre? Bueno, la verdad que qué buena experiencia y aparte creo que no es coincidencia. O sea, cualquiera podría decir que es coincidencia, pues. Digámoslo como Einstein, diosidencia. Diosidencia. Ajá, porque, o sea, aparte que llegues el día que lo están canonizando, que tenga la fecha o sea, que probablemente, incluso él leía mucho, vos lees mucho, Sí. o sea, todo, y era tecnológico en aquel entonces, y vos tecnológico, entonces como esa, no Creo sé, que ¿verdad? habíamos sido buenos amigos. Sí, ajá, entonces Sí. creo que esa hace, pero ¿cómo ahora, padre, no solo para los católicos, sino en general, cómo puede ser uno? Porque yo creo que al final del día, ¿cómo puede ser uno buena persona? Tal vez a través de ser buena persona buscar la santidad, o sea, porque al final del día todos tratamos de ser buenos, de, no sé, de ayudar al prójimo, pero hay gente que no le cala. Casi, o sea, no, pues, o sea, pero ¿cómo se puede empezar a trabajar eso? O sea, hay gente que tal vez dice, yo quisiera ser buena persona, pero en realidad saben que no lo son, o sea, no sé. O existe gente que realmente no puede ser buena persona, no sé,
Sí, por ejemplo, ahora en este periodo hemos estado participando en las penitenciales, ¿no? Sabemos de que todo aquello que escuchamos queda ahí sigilado, ¿verdad? Y como en un cofre, solo entre ellos y Jesús. Pero algo que sí puedo decir es que hay tanta gente buena, hay tanta gente santa, que a mí de repente me da como casi de ruborizarme delante de algunos penitentes de gente tan buena, ¿verdad? Y entonces esa gente buena que tenemos, ella nos puede ayudar a poder ir a la conquista, ¿verdad? De tantos otros más. Porque nuestra parroquia, por ejemplo, es grande. No sé, habrán 70,000 personas tal vez. Pero sí los practicantes, con suerte tal vez seamos optimistas, unos 10,000, ¿verdad? Pero entonces toda la otra gente, y entonces cuando son los 15 años, cuando son los funerales, y uno dice, ¿y esta gente de dónde viene? Pues son de aquí, pero ¿y dónde viven, verdad? Y entonces hay tanta gente que hay que ir a conquistar. Y entonces a través de estas misiones, a través de presentar la vida santa de gente que está ahí entre nosotros, Claro. seguramente se puede ir a conquistarlo. Claro. Y hay otra franja de personas que este medio en el que estamos ahora es óptimo, ¿verdad? Para ir a alcanzarlos. Y porque es que al final la santidad no es una cosa así como etérea, ¿verdad? Casi inalcanzable, sino es vivir la vida de enamorados de Cristo en la ordinariedad de la vida. Santa Teresita del Niño Jesús decía que las cosas sencillas, haciéndolas bien, allí ejercitamos la santidad, ¿verdad? Claro. Y entonces todos estos altos jóvenes, que hay bastantes, nos pueden ayudar a ir a que puedan conocer esta experiencia de Cristo. Claro. También me hizo recordar, padre, una conversación que tuve con mi hermano menor. Yo le llevo 10 años a él. Él está ahorita en la universidad, él es pianista. Él es agregado del Opus Dei. Él vive en una residencia y se dedica a la música. Y un día estaba platicando con él y yo le decía, estamos hablando justamente de la santidad, ¿sabes? Estamos como que teniendo esa discusión entre hermanos de qué es, qué no es. Y yo le decía, José, ¿en qué momento uno genuinamente trasciende la humanidad y puede permanecer en un estado de santidad? Ese era como mi cuestionamiento, porque yo le decía, uno comete una acción y dice, ay, me voy a confesar, te vas a confesar, ¿no? Y quedas en estado de gracia, estás centrado, estás bien, recibiste la misericordia de Dios. Y luego en tu humanidad, pues, la vuelves a arruinar, se podría decir, ¿no? Entonces, Se contuvo, ¿verdad? Se contuve, sí. Pero, por ejemplo, uno de los domingos de la cuaresma de este ciclo es la experiencia de la adúltera, ¿no? Y la frase final, cuando ya todos se fueron y le dice Jesús, ¿quién te condena? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Cuando San Agustín contempla esa escena, dice, y al final quedaron la miseria y la misericordia, ¿verdad? Y la frase hermosísima de Jesús es, anda y no peques más, ¿verdad? Claro. San Juan Crisóstomo dirá, la mejor penitencia es evitar en el futuro los pecados del ayer. Entonces, la confesión lleva un compromiso, ¿verdad? Pero como decía Marvin, somos frágiles, somos débiles. Entonces, digamos que puede haber una experiencia de desliz por fragilidad, que entonces se comprende. Y entonces San José María Escrivá de Balaguer dice que el santo es aquel pecador que lo sigue intentando, ¿verdad? Y otra cosa es así como dejarme ir a propósito, ¿verdad? La otra vez un padre explicaba muy bonito el pecado mortal. Dice, usted conoce la señal del alto, sabe sus implicaciones. Bueno, si se pasa el alto, usted sabe qué cosa podría pasar. Bueno, si usted deliberadamente se pasa el alto, ese es el pecado mortal, dice. Ya. Que conociendo y usted lo hace, ¿verdad? Entonces, ya eso sería otro ámbito, ¿verdad? Y eso ya no sería fragilidad humana, sino sería así un poco como, pues, el dejarse ir por el pecado. Entonces, la fragilidad, pues, es admitida en el proceso, en el camino, ¿verdad?
Yo le digo a veces a los jóvenes, mire, uno hace lo posible por evitar los baches. A veces es inevitable y en algunos se van porque evita irse en el grande y se van al pequeño. Pero hay que tratar de evitarlos a toda costa, ¿verdad? Entonces las tentaciones están a la orden del día y tenemos los medios para combatirlas y sabemos que la santidad es la meta y estamos en esa lucha, ¿verdad? Padre, yo tengo dudas ahí bueno, me voy a poner como en el plan tal vez no católico, pues porque yo soy católico, o sea, pero Abogado del diablo ahorita. Okay. Pero para la gente, como el podcast es general, ¿verdad, padre? Entonces, cuando mucha gente cuestiona como, ¿por qué confesarse con un hombre? ¿Por qué? No sé si has escuchado, Sí, pues, pero mucha gente... O sea, al final entonces, como cuestionar los sacramentos de alguna Ajá. manera, ¿no? Una ¿De vez dónde viene? Alguien me dijo una vez, dice, eso lo invitaron ustedes porque les gusta enterarse de la vida de la gente. de los chismes. Yo le digo, por ejemplo, ahora en esta cuaresma hemos programado 20 penitenciales, ¿no? Y yo por mi cuenta me conseguí otras 5. Entonces terminar la cuaresma con la espalda rota, de estar sentado desde las 3 hasta las 8. O sea, si fuera invento nuestro, era mejor no tenerlo, ¿no? Claro. Okay. Era más cómodo no tenerlo. Pero si como lo creó Jesús y es mandato de Jesús y es una herramienta para nuestra santificación, pues lo hacemos. Pero si fuera de nuestra parte, era mejor que no estuviera, ¿no? Porque es cansancio físico. Pero lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor y sobre todo los frutos, ¿verdad? Que uno ve aquellas sonrisas, aquellas alegrías. Una vez yo vi a un joven levantarse, hizo aquel gesto como quien ganó una competencia, ¿verdad? Pegó un salte con el puño en el alto porque se había logrado confesar bien. Entonces son experiencias hermosas, ¿verdad? Y entonces aquel mandato en el día de la resurrección, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedaron sin perdonar. O sea, fue él, ¿verdad? Y la iglesia lo acoge y a lo largo de los siglos, pues ahí lo sostiene. Y ahí está pues nuestro itinerario de conversión. Sí, yo lo preguntaba porque pues me imagino que va a haber mucha gente que también va a ver el podcast y pues que no profesa como la misma fe. Entonces creo que también hay mucha gente que tiene como dudas, ¿verdad, padre? Dudas como esas. Uno lo comprende porque uno lo ha practicado desde pequeño y aprendió en el colegio, su tu familia te bautizo, enseñan. entonces uno ya lo trae inculcado, pero hay gente que no profesa y tiene dudas más que criticar, sino dudas sobre esas cosas, ¿no? Claro, totalmente. Y al menos yo observo mucho. Como les conté en el episodio pasado, pues yo no crecí mucho aquí en Guatemala. Pues en México, que fue donde yo crecí, pues casi toda la gente con la que yo me topé era católica y son bastante guadalupanos, ¿verdad? Eso es lo que está a la orden del día. Y cuando yo regreso a vivir a Guatemala, regreso a una Guatemala que a mi lectura, sin tener una estadística, la encuentro protestante. La encuentro ya como que muy, muy marcado el encontrar casi que un 50-50. Y ahí es en donde yo me he topado con muchas experiencias ¿cómo decirle, padre? No de debate, pero sí el hecho de yo decir que soy católico, me ven extraño, quieren chocar, me han dicho idólatra de imágenes, ¿verdad? Que por qué le rezamos a otras personas y solo hay que rezarle a Dios. Y que son al final conceptos que uno tal vez ya maneja, como por ejemplo no es lo mismo pues estar en conversación con Dios a pedir una intercesión, ¿verdad? Es muy diferente. Yo veo, por ejemplo, una imagen y no es que le esté rezando a la pieza específica de yeso o de madera, sino que es una imagen así como cuando yo veo la foto de mis hermanos, por ejemplo, y me recuerdan a ellos y yo tengo la imagen mental de mis hermanos. Entonces me he topado mucho con ese choque y para mí fue un cambio tan grande porque yo me fui a Guatemala muy pequeño, estando en colegio católico y estando en una familia pues católica, a regresar a una Guatemala diferente. Yo creo que hay como dos bloques, ¿verdad? Este bloque protestante como agresivo, ¿verdad? Que pareciera que su gran misión es combatir la Iglesia Católica. Pero hay otro bloque, tal vez un poco menor, con el cual pues, se puede conversar, con el cual se puede dialogar. O sea, yo personalmente tengo un amigo pastor al cual le aprecio mucho y algún par de veces pues hemos compartido. Y me gustó, una vez me invitó a su casa
Y entonces les dije a los monjes de la comunidad, bueno, hoy voy a ir a la casa del pastor a comer. Entonces, por si algunos les dicen que me vio el pastor, sepan que voy a un momento. Para que no crean que lo están jalando. Claro. Y entonces uno de los hijos del pastor me encantó, tuvo un detalle grande. Si él tiene 3 hijos varones, yo iba entrando a la casa y en el fondo había un fondo así suavecito de gregoriano, ¿no? Y el hijo más pequeño me dijo, eso es para que se sienta en casa, me dijo. Entonces había esa acogida así bonita. Claro. Y digamos, en todo el momento fue un momento fraterno, amistoso. No hablamos ni de religión, ni de deporte, ni de política. Claro. Fue un momento fraterno y fue bonito. Claro. Y fue agradable. Y así tengo otras 2 familias con las que somos amigos. Y pues ellos viven su fe. Yo respeto lo suyo, ellos respetan lo mío. Y así pienso que hay varios, ¿no? Pero hay otros un poco así que, por ejemplo, en estos días como que se toman la misión de ir a las páginas católicas y sobre todo aquellas de piedad popular y ahí dan palo duro, ¿no? Pero entonces yo pienso que si todos los cristianos de las distintas denominaciones que han surgido pues hicieran su misión, pues harían mejor que estar combatiendo lo que ellos creen que es el gran error, ¿no? Algún día descubrirán que no es así. Y es que al final del día, si lo vemos así, bueno, pues lo que dice el padre también, porque nosotros que somos cucuruchos nos hemos topado con gente de iglesias que están en su culto, en lo que están haciendo y salen con bolsas de agua y se los dan a los cucuruchos. O sea, están como esas versiones. Pero yo le decía a alguien hace poquito, cabal, para esto del concierto, Guillermo, alguien me hizo un comentario y yo le decía, porque no es que ustedes van a adorar las imágenes y todo lo que tú decías, y yo le decía, pero tú quisieras ser como Messi, le digo, sí, porque yo quiero ser un gran futbolista. Es lo mismo, o sea, nosotros quisiéramos ser porque al final del día es como seguir el ejemplo de estas personas y solo nos lo recuerdan. ¿Por qué te quieres tatuar a Messi, va? ¿Me entendés? Entonces creo que al final es como buscar esa... Como el final, digamos, sería como seguir el ejemplo, porque eso es lo que quisiera hacer, ¿verdad? O sea, en el caso de los santos, por su santidad. Y al final del día, por eso decía, todos los de las otras denominaciones, pues unirnos, porque estamos trabajando como para el mismo, ¿verdad? Y una de las cosas que me topé en este concierto, Guillermo, es que la gente que iba al concierto del padre Guillermo, había muchos tranqui. O sea, su rollo era paz y amor, ¿me entendés? O sea, sí, claro. O sea, ni fueron como a molestar, adaptaron como se adaptaron a los 2 ministerios que tocaron antes. Entonces decía, qué bonito que todos fueran así, ¿va? O sea... Claro. Que al final, para mí, ese debería ser el punto de encuentro, ¿no? Al final es el amor de Dios. Entonces, tal vez algunos tendrán una manera de distintos ángulos de cómo aproximarse, pero al final deberíamos de habitar en paz, ¿verdad? Si al final ese es el mismo enfoque, ¿verdad? Cambiarán un poco el cómo harán las cosas, ¿verdad? Pondrán distintas justificaciones. A veces le ponen como que tanta academia que lo que siento yo es más bien gallego alrededor de ahí, no tanto el corazón y sentir esta iluminación del Espíritu Santo, pero para poder habitar en paz, porque al final estamos llamados todos a ser hijos de Dios y a buscar la santidad y a estar ahí en lugar de estar como que peleando, ¿no? De hecho, estaba escuchando yo un podcast donde también entrevistan a otro sacerdote que él tiene un canal de YouTube que se llama El Cura de Toledo. No sé si has escuchado hablar de él, padre. Ya me verté que no. Y a eso lo voy a compartir porque me gustó mucho el episodio. Él es el director del Seminario Mayor de Toledo en España. Ah, genial. Y entonces, y da un statement bien fuerte, porque vienen estos 2 jóvenes y le preguntan, oiga, padre, ¿y usted qué opina del conflicto Palestina-Israel? ¿No? Es como es un tema de coyuntura y bien complejo. Y él dice, pues yo lo veo bien sencillo. Eso se va a arreglar en el momento en que Israel y Palestina se conviertan al cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos, estas 2, digamos, grandes figuras, Palestina e Israel, históricamente dentro de sus culturas no existe el perdón. Entonces, ¿cuándo se va a acabar el conflicto? Cuando se puedan perdonar. Y lo que está en la raíz, de alguna manera, pues del cristianismo es poder perdonar y que exista la misericordia, ¿no? Y eso es lo que tendría que habitar con nosotros en la humanidad. Es lo que yo he pensado. Ahora yo le comparto ahí, si usted me dice, mira, ahí hay una corrección, me dice. Nosotros tenemos un profesor especialista en San Pablo que él decía, o sea, las sectas y todo, siempre delante de los grandes eventos nos
nos ponen como inminente el retorno del Señor. Sí. Pero él decía, hay un signo determinante que nadie le pone atención Ajá. y todavía no está. Y precisamente la conversión de Israel será a Cristo. Claro. Será un signo determinante de la llegada, porque si como Dios es siempre fiel y Él no puede dejar al primogénito, entonces la conversión del primogénito es necesaria. Y entonces el día que veamos esa conversión podemos decir, entonces sí es inminente, ¿verdad? Porque ahora algunos están como ilustrando con la profecía de Daniel todos los eventos que estamos viviendo, ¿verdad? Y parece también, ¿verdad? Así como armadito. Pero yo siempre recuerdo a ese profesor y dice, el día que ustedes vean que Israel se convierte, pueden decir, está el Señor pronto al llegar. Pero la cosa está en que en tanto nosotros debemos de estar siempre en la disposición que en el momento en que Él venga, debemos pues prepararnos, ¿no? O sea, cada uno personalmente. Claro. Después ya como familia, como nación, todo, pero hay que estar siempre dispuestos, ¿no? Claro, el corazón bien puesto, ¿no, padre? Cuando Él toque a la puerta, decirle, aquí estamos, prontos. Claro. Yo tengo una duda. Es que empiezan ahí a surgir las ideas y preguntas. Entonces, padre, ¿cómo sirven las procesiones? Pues los que somos cucuruchos, bueno, también sí, Pedro David carga. Yo cargo. Entonces, sí es un acto de evangelización, sí es un acto de fe, sí, o sea, ¿cómo lo ve usted? O sea, porque al final del día, pues para mucha gente es tráfico, para mucha gente es... Un montón de gente. Ya les contaré yo mi perspectiva. Ajá, porque, o sea, a mí me da risa, porque hay mucha gente que critica a los cucuruchos, ¿sí? Que solo para Semana Santa llegan y que después toda la vida, todo el año, el resto del año no van a la iglesia, que no van a la procesión de resurrección, que solo prefieren como la pasión, ¿verdad, padre? Entonces, ¿cómo lo ve usted o cómo podría como aconsejar como esa parte? Bueno, nosotros acabamos de salir de este proceso como arquidiócesis, esta parte inicial del proceso sinodal, ¿no? Y entonces se destacaba que una grande cantidad de fieles pues es convocado de la piedad popular y particularmente en la Cuaresma. Digamos, es una grande cantidad de fieles que no debemos descuidar. Entonces seguramente ahora la Iglesia debe poner atención, de ver cómo ir a través de toda esa riqueza de arte, de música, de todo lo que quieran, claro, de ir al encuentro de los fieles. Por ejemplo, a mí hace unos años me encantó una alegoría que no me imaginé que alguien la pudiera plasmar. Y era precisamente esa del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Y era nítida, era bonita, era impactante. Y entonces, detrás de una procesión seguramente se necesita que el Padre pues esté ahí atento por lo que van a presentar, que el mensaje sea claro, que sea nítido y que llegue, ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo, yo vi la otra vez, había una procesión que traía una riqueza de elementos. Escuché una transmisión de un medio X y yo no sé si la hermandad no le ofreció la alegoría o si ellos se distrajeron, pero había dos elementos importantes que hubieran sido riquísimos y el medio los descuidó. Yo dije, pues ahí saber qué pasó, ¿verdad? Pero entonces ya la alegoría presenta el mensaje y sobre todo con la riqueza de los medios de comunicación se puede hacer una evangelización verdaderamente masiva, ¿verdad? Y ahora sobre todo aquello que han estado algunos padres haciendo, ver aquella catequesis previa. Si usted quiere venir a comprar su turno, pues venga a recibir su catequesis, claro, venga a hacer su hora santa. Y entonces son momentos buenos, ¿verdad? Y entonces yo pienso que es una herramienta pues muy rica y que hay que saberla aprovechar porque puede ser un canal estupendo de evangelización. Y aunque se venga criticado y todo, pero puede ser un medio eficaz, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en mi propia experiencia, pues mi padre, a él siempre desde pequeño le gustó cargar, específicamente creo que es el Santo Entierro de Escuela de Cristo, en Antigua. Entonces todos van de negro. Y entonces cuando ellos regresan a vivir a Guatemala, que ellos regresaron antes que nosotros, pues empezaron como a retomar esta tradición. De ahí yo empecé hace como 3 años a acompañar a mi papá, pero les soy honesto, padre, a mí no me gusta.
Públicamente. O sea, Pero, y mi papá lo sabe porque yo se lo he dicho, pero ¿qué es lo que a mí no me gusta? Le digo, no sé, para mí estos días yo los he vivido siempre tan solemnes que lo que menos quiero es estar con un montón de gente. No, yo prefiero ir como que a las celebraciones. La y- liturgia. Ajá, a las liturgias y todo, y no estar allí. Pero de ahí encontré como que una parte muy bonita que fue ver la ilusión de mi papá porque sus hijos la acompañen. Pues al final dije yo, no, pues yo quiero a mi papá y lo quiero acompañar en esto que es tan importante para él. Entonces, pues esta Semana Santa igual vamos a ir. Viene mi hermano menor de México, así que vamos a cargar los tres. Y creo que ahí está como que esa parte de evangelización. Tal vez no fue masivo, pero fue en mí, que fue, bueno, yo voy a acompañar a mi padre en esto porque yo quiero a mi papá, ¿verdad? Porque amo a mi papá de corazón y lo quiero acompañar. Entonces ya me quita el hecho de que voy a estar ahí con un montón de gente y el calor y todo eso. Y he encontrado mucho esta satisfacción guerrera de que por mi altura a veces me tocan turnos a las 3 de la mañana. Y entonces, y hay veces que mucha gente no llega. Y me toca a veces cargar 6 turnos completos porque nadie me llega a relevar. es que son tus pecados, vos. Ajá, hasta pues yo le entro con ganas. Y inclusive acompañar cuando ves que igual llegó otra persona que no llegaron a esos turnos, porque son turnos al final de cuentas Claro. bien duros, y decirle, pues, yo te ayudo. Entonces, ¿quieres me vuelvo a meter yo a ayudarte? Y ir acompañando. Entonces yo he encontrado al final ahí mucha satisfacción y un poquito mi sacrificio de decir, tal vez no me yo no encuentro una particular satisfacción personal sobre todo, pero yo lo hago por amor a mi padre, por honrarlo a él, de todo lo que ha hecho para mí en mi vida, al final de cuentas. Y ese es como que mi dar, ¿verdad? Y olvidarme un poquito de mí en estos días. Yo ¿No? creo que ese es el sentir de nosotros como cucuruchos. Bueno, yo tengo de los 12 años cargar, ¿va? O sea, pero ese es el sentir lo que vos decís, el hecho de acompañar y saber un poquito de acompañar a nuestro padre espiritual, ¿me entendés? O sea, por eso, o sea, me caló ahorita mucho lo que dijiste, porque ese sentir que vos das de tu papá terrenal, digamos, es el sentir de nosotros a veces como cucuruchos pues, de lo que podemos hacer un poquito, de sentir un poquito de lo que él pudo haber vivido, ¿sabes? No, creo que a mucha gente le digo, yo no soy fanático, pero sí me gusta como acompañar la procesión y es el mismo sentir, lo que vos acabas de decir es lo que uno siente al final del día, llegar a casa con la satisfacción que pudiste acompañarlo de la soleada. Yo sé que hay mucha gente que se queja, va, padre, que me queme en la procesión, me duelen los pies. No sé cómo ir esta Semana Santa, pues, pero al final del día es una satisfacción llegar el Viernes Santo, 3 de la mañana, 4 de la mañana, destrozado de toda la Semana Santa, pero con la satisfacción de que uno pudo hacer algo. Hoy veníamos platicando con el padre y yo le decía, ¿será que está malo que me guste más la Semana Santa que la Navidad mía? Entonces, pues, porque pesa más a mí, me emociona más esta época que una Navidad. Pero eso es muy personal, ¿verdad, padre? No, y de hecho es el misterio de la resurrección el que ilumina la Navidad. Es el misterio del resucitado el que ilumina a Belén. Y ahora platicando de eso, me recordaba también, si yo primero dije sí, evangelización masiva, pero y eso que ustedes dicen, ¿verdad? Yo me he encontrado con varios que o una alegoría o una imagen o una marcha le impactó y eso hizo que hicieran un cambio en su vida, ¿verdad? Puede ser también semilla de conversión. Y me parece que fue en el año de la misericordia, creo, que Santa Teresa implementó aquella procesión de la reconciliación, ¿verdad? Y entonces después de eso muchas personas han visto así como natural el poder solicitar la confesión. Yo hace 2 años fui a la misa de San Bartolomé Besterra, ¿verdad? El quinto domingo, 2 de la mañana en ese entonces, y acompañé un rato, era un momento rico para caminar, estaba fresco. Y yo iba ahí en medio y varios cucuruchos se acercaron y me dice, ¿será que me confiesa? Claro que sí, con mucho gusto. Y entonces tienen ahora esa con confianza, ¿verdad? De poder llegar bien un padre que va ahí caminando y van y se confiesan. Y me ha pasado en varias ocasiones, ¿verdad? Y entonces qué bueno el que pueda hacer ese momento de suscitar la experiencia si no tuvo tiempo de ir a su penitencia, no sabía que hubo, qué sé yo. Entonces en la procesión lo puede hacer y es una preparación inminente a la Pascua, ¿verdad? Claro, espectacular. Entonces yo creo que ya casi que estamos llegando
Tengo una última pregunta. Una última pregunta. Démosle, pues, Antes de- démosle, Marvin, saque antes- todo. antes de Yo creo que terminar. vas a tener que traer al padre otra vez. Porque yo también me quedé como con mucho. Padre, ¿ha valido la pena, o sea, usted como sacerdote, volverse sacerdote? Porque sabemos que al final esto no es fácil. O sea, la gente podrá pensar que este camino es fácil, podrá pensar que pues solo es la celebración de la Eucaristía o la hora santa, pero va más allá el trabajo, va más allá el también llevar en hombros muchas cargas, pues me imagino. Entonces, ¿ha valido la pena, padre? Podría haber sido de que yo hubiera celebrado una sola misa y celebrado esa sola Eucaristía y después hubiera muerto y hubiera podido decir, ha valido la pena. Porque un pequeño servicio es gigante, ¿verdad? Porque después las misas no es una repetición, sino es actualización del Calvario. Y entonces es transportarnos al Calvario. Y entonces la gracia es inmensa, ¿verdad? Y yo, con la gracia de Dios, el próximo julio voy a cumplir 23 años y de sacerdote, y lo que más me ha impactado, seguramente las confesiones, las visitas a los enfermos. A veces me he ido a meter a los lugares más recógnitos porque pues a veces pues tengo tiempo y el padre de la localidad pues está ocupado, pues allá voy yo, ¿no? Una vez paré un domingo allá cerca de Palencia, en la Hierbabuena, que me dijo un señor, mira, hay otro poquito y ya está usted en Jutiapa. Claro. Y entonces, pero antes de todo eso, una cosa que a mí me impactó, a mí me ordenaron en Italia, ¿verdad? Sí. Y entonces mi familia pues no pudieron participar todos, era solo mi hermana, su esposo, un tío y un primo, fue toda la delegación familiar. Entonces todos me escribieron. Entonces antes de la misa mi hermana me dio un sobre gigante lleno de cartas y tarjetas, ¿verdad? Entonces yo lo quise vaciar sobre la cama y me llamó la atención que entre todo había una hoja arrancada de cuaderno de doble línea, doblada en 4, ¿verdad? Ajá. Miremos, dijeron. Y entonces decía, recuérdate que el don que hoy recibes no es tuyo, es para los demás. Te quiere tu tío Rodrigo. Y eso me impactó. Y yo he tratado de que así sea. O sea, no es para mí, es para los demás. Entonces, a mí me cuesta decir que no. Entonces, 2 veces, solo 2 veces me he levantado de la cama que me han dicho que hay un enfermo grave, solo 2 veces. O sea, no ha sucedido más veces. Pero yo digo, los bomberos, los médicos, los policías, quién sabe cuánta gente anda sirviendo a medianoche. ¿Y por qué no ir, verdad? Y una de las veces me encantó porque era un señor comprometido de vida de fe. La esposa me dijo, mi esposo no podía morir sin esta gracia. Salí yo, que se llevaron las 10 de la noche, hacia el hospital. Todos los semáforos de la Reforma de las Américas, todos en verde. Yo, wow. Llegué volando, le di la unción al Señor, me regresé. Y cuando regresé me avisaron para decir que había fallecido. Entonces ellos estaban muy agradecidos porque dice, él no se podía ir solo así. Y entonces hay así tantas pequeñas satisfacciones, pequeñas garantes, ¿verdad? En la unción, en la confesión. Y entonces, si yo volviera a nacer, le volvería a decir que sí. Wow. Me caló mucho, padre, todo lo que nos acaba de decir. ¿Cómo te sentiste, Marvin, ahorita? Es que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar con ellos un buen tiempo y hay cosas que la gente no ve, como en plena pandemia, en pleno los padres tenían que salir, o sea, a mí, lo voy a confesar, me daba un poquito como de cheles, como de pena, o porque ellos salían ¿cómo se llama? En plena pandemia a Claro, asistir. A ver, enfermo, sí. Ajá, y regresaban. Recuerdo que nos Hubo hacían mucho un té mágico Con ahí. traje de astronauta. Ajá, pero riesgos que pues por lo que ellos realizan, pues tienen que pasar, pues, ¿me entendés? Entonces hay cosas que la gente no miraba. Miraba al padre Bernardo, al padre Gabriel que salían y yo decía, y no tendrán miedo de contagiarse, porque en ese momento era como si te contagiabas, te morías, ¿va? O sea, eso era lo que te vendían, o era como estaba. Ajá. Entonces, pues diría por ahí Daniel Poli, son héroes anónimos que a veces la gente no ve, o piensa que solo se queda pues solo en el altar, o solo en los templos ahí, pero no, va, trasciende más de eso. Sí, Claro. yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, el padre Mauricio Carrera, que actualmente es el rector del seminario. En el tiempo más crítico del COVID, él estuvo dando la unción allí en el Parque de la Industria. Yo decía, wow,
Y entonces él tiene un corazón de pastor, un corazón grande. Y ahí estuve él atendiendo con otros padres, ¿verdad? Y entonces la entrega, pues, y como lo hacemos en nombre de él, ¿verdad? Y él debe estar presente, pues hacemos todo lo que está en nuestras manos de poder hacer. Claro. Wow. Increíble, padre. Pues bueno, padre, como sabemos que usted tiene una agenda después de aquí, vamos a ir finalizando el capítulo de hoy. Y me gustaría, pues, finalizarlo tal vez con que nos dé una bendición, padre. Y a todas las personas que vean este episodio, pues poder recibir de alguna manera, pues, esta gracia de poder compartir con usted, que hace una charla muy amena y muy educacional para nosotros. Lo voy a hacer así un poquito largo. Escuché un testimonio de un padre que él estaba haciendo una oración y así como suelen hacer en los eventos en vivo, y él dijo que una persona que estaba contemplando esa transmisión iba a tener una curación, ¿verdad? Y lo dijo, ¿no? Después los productores con mucha pena le dijeron, fíjese padre que esto es una grabación y entonces no estábamos en vivo. Pero él no dijo nada, ¿verdad? Después cuando la transmisión se hizo, lo que él había dicho efectivamente pasó. Alguien que estaba viendo esa transmisión en diferido recibió la gracia que él había anunciado. Y entonces los medios de comunicación son una vía eficaz y si Dios las quiere utilizar, las utiliza como Él quiera. Claro. Entonces el Señor esté con ustedes. El Señor Jesús esté sobre ustedes para protegerlos, delante de ustedes para guiarlos, detrás de ustedes para custodiarlos y en sus corazones para bendecirlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Muchas gracias, padre. Felicidades. Gracias, padre. Gracias por estar aquí. Y pues a todas las personas que tuvieron pues la oportunidad de vernos hoy, pues agradecerles siempre su atención, agradecerles siempre pues su sintonía y compartir su tiempo con nosotros, que cada uno de estos episodios pues elaboramos con mucha pues entereza y cariño aquí todo el equipo de la agencia Charlie Seven. Así que muchas gracias, padre, por estar aquí. Marvin, gracias siempre por estar aquí. Y pues gracias a todos y ya. Él me dijo, sé que están, no los ven, pero están aquí. Pues gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente jueves.